Buenas noches a los que están de este lado. Transmitimos por Enfoque y Cambio nuestro encuentro de todos los martes a las 9 de la noche y conectándonos con Latinoamérica, con sus otros horarios que estarán alrededor de las 2 o 3 de la tarde. Hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora Marisabel Parada, quien es nuestra amiga personal y bueno, una gran profesora y una gran persona que nos ha dado muchísimo en todo este camino profesional. Estamos esperando unos minutos que la plataforma de Instagram informe que estamos iniciando el live para poder conectarnos. Aquí se conectó Maribel, vamos a invitarla. Mientras que es la profesora Marisabel Parada. Aquí ya está acompañándonos, vamos a invitar a la... Hola, hola. Hola Maribel, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, todo bien. Me alegro. Aquí Ajá, ya... ya tenemos a Isabel. Hola Marisabel. Mi Zoraida Bueno, Bella, querida. Déjame colocar esto aquí. ¿Aquí me escuchas bien? sí, perfecto, se escucha muy bien. Hola, Marisabel se Maribel. congeló la... Oye, Hola. ¿me oyen bien? Sí, ¿cómo están mis niñas? ¿Me oyen Muy bien? bien, Bueno. perfecto, A sí, mí, se ¿Me escucha. yo escuchan? siempre he dicho durante años que a mí las conferencias, las charlas, las cosas no me dan nada de nervios, pero todo lo que es manejo, yo me acuerdo que en la época que se usaban diapositivas, me daba nervios las diapositivas. Y resulta que una vez, un minuto antes de que comenzara la charla, al señor que pasaba la diapositiva se le volteó la rueda. Entonces, puso las diapositivas, unos derechas, unos al revés y no sé qué. Y entonces algunas personas tenían que ver así, a morirse la pena. Yo dije, con razón me da nervio esta cosa. Bueno, no me Ay, pude perdón. Ya eso queda de anécdota. no lo pude ¿Qué, hacer, qué pero me desde decías? aquí igual la gente está pendiente porque ya PCF avisó que estábamos por aquí. ¿Ok? Ah, Y excelente, por excelente. ustedes, sí, señor. Bueno, Qué bueno. déjame, hemos hecho mucha promoción porque consideramos que este tema es muy importante y que bueno, que tú eres más que perfecta para hablar de él, Ah, del tema de eso espero. este, sí, No, pero ustedes Marisabel. hacen live maravilloso. Ustedes hacen live maravilloso. Ay, Uno cree que gracias. como está en el área de la psicología de la salud, de la psicología clínica, de la psicoterapia, en este caso con Psicólogos Sin Fronteras, con todo el tema de la crisis, de poder atender a las personas con emergencia humanitaria compleja, siente que esto de planificar proyectos, de hacer las cosas bien pensadas, en el colocarse, en hacer planes que sean productivos, como ustedes bien dicen, pues mira, uno le pone como que es un tema que no manejo y resulta que la psicología es la misma desde el Así punto es, o desde el área que la podamos ver. Así es. sí, sí. Bueno, entonces, Ajá. una brevísima introducción, porque Marisabel obviamente tiene un currículum muy extenso que no vamos a nombrar. Quien quiera, pues Ajá. busca pero digamos, en estos últimos tiempos, pues algo muy relevante es que fuiste fundadora y presidenta y miembro activo y madrina de Psicólogos Sin Fronteras de Bueno, Venezuela. la presidenta ahorita es Marisol Ramírez y tiene un buen Así, equipo de trabajo en el servicio de psicología acompañando en el dolor. Ajá. así Yo me es. digo fundadora y apoyadora y estoy con ellos siempre y bueno, ya hago todo lo posible porque todo funcione bien. Ujú. Sí, sí. Y bueno, Marisabel es psicólogo y eso, pero se ha desarrollado muchísimo, digamos, en complementarlo con otras áreas y así nos conocimos pues en otros mundos profesionales, pero siempre desde tu comprensión de las emociones y del ser humano dentro del mundo laboral, ¿no?
Y en Así particular es, yo así es. recuerdo de esas personas que dejan huella en uno, Ujú, el tuyo, Marisabel, porque el uso del lenguaje, digamos, constructivo, positivo que tú tienes es ujú. algo que yo creo que hice consciente de la vital importancia que tiene en el trabajo y en la En el vida, ¿no? trabajo, sí, Sí, así es. entonces, bueno, no, Y con la no, para familia ahora, introducir, sí, y con las sí, hijas, sí. No sí, queremos hablar como lo acordamos, digamos, previamente en conversaciones a este live, de todas las cosas que nos ha traído la pandemia en negativo, pero hay una realidad y tanto la ujú, gente económicamente ha tenido y sigue teniendo mucho impacto sobre la vida de todos en cualquier así parte es, del mundo, ¿no? Entonces, sí, hoy queríamos dedicarle a esos cuidados, a esas advertencias, a dónde ir a buscar fuerzas, energía para quienes tienen en este momento desarrollando proyectos, están en el mundo del trabajo en general, como empleados, sí, como empleadores, como sí, empresarios, como emprendedores. Entonces, sí. para, digamos, ponerle un poquito de contexto, tú como especialista, Maribel, de esta situación universal Sí, que estamos viviendo, ¿qué, qué, qué relación tiene con nuestro mundo psicológico, con nuestra salud mental? sí, sí, no podemos ignorar todas las secuelas psicológicas, físicas y económicas de todo tipo que ha traído esta pandemia y que todavía sigue trayéndola. Realmente el que la introducción lleve a que la pandemia ha generado miles de secuelas físicas, psicosomáticas, socioeconómicas, familiares. Fíjate que en Psicólogos Sin Fronteras el primer motivo de consulta cuando estamos hablando de miles de personas atendidas desde el momento que comenzó la pandemia y todavía continúa atendidas por líneas telefónicas, el primer motivo de consulta es ansiedad y depresión mixta. O sea, Mm. aquellos que o están ansiosos y tienen una depresión encubierta o están muy deprimidos, pero porque la ansiedad no los deja. Eso es importantísimo y no lo podemos ignorar, ¿no? Y no estamos hablando Sí, solamente de Caracas, sino de Venezuela entera y de venezolanos en el exterior, porque las líneas telefónicas, mientras haya un teléfono inteligente, pues de alguna manera pues pueden perfectamente comunicarse. El segundo motivo de consulta es muy triste, porque el segundo motivo de consulta es conflictos familiares, violencia de género y violencia contra los niños. Entonces, eso nos hace reflexionar a todos los profesionales de ayuda, de salud, que están conduciendo y orientando a las personas, es que cómo es posible que la familia, lógicamente en confinamiento, con secuelas socioeconómicas, se acabaron miles de parejas, hubo conflictos hasta llegar a la violencia, quiere decir que debemos todos enfocarnos en fortalecer la familia, claro, fortaleciendo la persona de modo que con sus valores logre ser un ejemplo y un modelo de cómo se afrontan las adversidades, las dificultades. Y claro, ¿qué le así pasó es. también, como es el tema de ustedes, al emprendedor? Mire, solamente en Venezuela han quebrado miles de empresas, han quebrado miles de instituciones, realmente de todo tipo, educativas, empresariales, gerenciales, de todo tipo, que quebraron como consecuencia, además de la emergencia humanitaria compleja, de todo lo que significa digamos, las secuelas pues, socioeconómicas que ha habido, ¿no? Y por otra parte, también entonces las personas se sintieron agobiados y por eso hay tantos artículos de colegas del mundo agobiados y vulnerables y con incertidumbre con el famoso teletrabajo y el telestudio. En el caso de Así, Venezuela, me comentaban las madres de Petare ayer que ellas dudan que se pueda comenzar el colegio en septiembre, porque los colegios están destruidos, los liceos no tienen ni baño, ni agua, ni techo, ni piso. Entonces, claro, eso a la hora de la verdad afecta también la economía porque los padres no están independientes para salir adelante. Pero por claro, otra, y Maribel. además también el del trabajo que se quejaban los trabajadores del mundo entero, que al 5 para las 6 le decían, hazme una página Excel con tales y tales datos. Y decían, yo estoy un sándwich sentada en la computadora y a 5 para las 6 me estás mandando a hacer algo. Porque se consideraba que Claro. ya que estás en tu casa, pues entonces labora a todas las horas del mundo.
Y eso fue bien angustioso, de verdad, trajo muchas secuelas psicológicas, como te decía, ansiedad, depresión, obsesiones, compulsiones, niveles de estrés altísimos, secuelas, sobre todo en el insomnio y de todo tipo, porque las personas no podían resistir estar tanto rato en el teletrabajo. Pero por otra parte también hemos visto, y si ustedes estuvieran, digamos, como nos pasa Psicólogos Sin Fronteras, en contacto con las zonas populares, como ellos son los que nos llaman, a veces los visitamos con mucho cuidado, y ahorita estoy otra vez dando unas clases a pequeñitos grupos de Petare, Mariche y todo, cómo han logrado emprender. Es impresionante la belleza de los emprendimientos de la gente de las zonas populares. Claro, se tuvieron que salir de ser maestras, entonces aprendieron a hacer la bomba, que es el dulcito ese redondito con crema dentro, y venden 3 bombas por $1, eso comen. O por lo menos con eso reúnen para seguir comiendo. Aprendieron a hacer tortas, entonces ahorita están en corte y costura, tratando de aprender también a coser, a arreglar, a hacer arreglos, a hacer una cantidad de cosas. Entonces, eso nos habla también de esa resiliencia productiva que ustedes querían conversar, ¿no? Esa resiliencia productiva que hace, bueno, y dígame todos los que aprovecharon de hacer cursos, diplomados, terminar tesis de grado, terminar a hacer cosas que tenían que hacer, formarse en idioma, bueno, los que tenían acceso más a internet y a todas estas cosas, pero que también, bueno, aprendieron a hacer pequeños cursos como fuera, o aprendieron a hacer yoga, o pilates, o hacer todo tipo de ejercicio físico para poder aprovechar ese tiempo en casa. O sea que sí, estos efectos devastadores de la pandemia a todo nivel también trajo una resiliencia, una resistencia y una creatividad de parte de las personas, ¿no? Sí, Maribel. Bueno, yo realmente, bueno, primero creo que agradecer la experiencia que tienen desde Psicólogos Sin Fronteras y ese trabajo titánico, digamos, de hormiguita que están haciendo por un lado. Por otro lado, bueno, comentar que obviamente ese fenómeno con todo el tema del confinamiento, el teletrabajo, el telestudio, todos esos fenómenos obviamente han tocado todas las aristas. O sea, el cambio ha sido global y en todos los países de la misma forma, pues han tocado las bases que son la familia, la parte humana, y las formas de relacionarlo, las formas de afrontar las situaciones. Y bueno, obviamente de lo malo siempre hay cosas positivas y cosas que de alguna manera llevan a reenfocar esas realidades, que es lo que comentaba de la resiliencia y de esa creatividad. Claro, sí se ha visto obviamente el incremento, yo creo que también es global el tema de buscar nuevas formas de ingreso, el tema de la estabilidad, o lo que llamamos estabilidad, que realmente es algo, es como la seguridad, es algo relativo. Súper necesario. Exactamente, entonces claro, todo este tema ha venido como que a hacer reflexiones, a cuestionarse la forma como estás abordando las situaciones y qué puedes hacer para salir de esa situación X a una situación donde estés mejor para ti y para tu familia, ¿no? Entonces, desde esa óptica, ya desde lo positivo, qué cosas, qué recomendaciones o cómo identificar incluso que estás en esa situación y cómo llevarte, bueno, que mira, sí, estoy en esta posición, pero y lo reconozco porque tengo unos patrones a tomar acción para mejorar. ¿Qué recomendaciones podemos ver por esa parte? Yo creo que nosotros pudiéramos hacer un análisis de que aquellas personas que vivieron adversidades con anterioridad, o inclusive, digamos, mucho mundo insano a su alrededor, muchos hogares destruidos y que crecieron con muchas dificultades, desarrollaron dentro de ellos una fuerza interior que los llevó a hacer, digamos, a enfrentar esas adversidades y salir de tal forma fortalecidos que es increíble. Claro, yo siempre le digo a las madres, sobre todo en nuestros últimos años, sean ejemplo de cómo una mujer sola, con varios hijos, inclusive algunos nietos en casa, porque acuérdense que han emigrado tantas personas y en su mayoría han emigrado hombres, padres, hermanos, esposos, y entonces sigues viendo, digamos, con más frecuencia ahora, muchas mujeres solas de distintas clases sociales y de distintas zonas en las cuales ellas están solitas con los hijos.
pero ¿qué es lo que tú notas en ellos? Notas una mente dispuesta, una disposición interna que fluye dentro de su interior, como mucho impulso a la acción, y se caen y vuelven a levantarse, se sacuden un poco y siguen adelante con esa mente resiliente para redescubrir nuevas formas de seguir adelante. Inclusive uno pudiera decir que también estas situaciones han hecho que las personas descubran cuáles son sus dones, cuáles son sus aptitudes, tanto aptitudes de tipo intelectual como actitudes propias, personales, que los ha llevado a decir, bueno, pero es que mi mamá nunca dejó de luchar por nosotros y éramos 9 hijos y vivíamos por allí, por el interior y bueno, y ahora cómo no lo voy a hacer yo. Y entonces de alguna manera hay que ver desde adentro cómo sale ese propósito de seguir adelante y ese persistir, resistir, seguir adelante, que yo estoy viendo mucho a los venezolanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Y claro, también yo digo que el latinoamericano también le ha tocado muy duro, ¿no? Y que de alguna manera esa fortaleza de carácter, porque para ser resiliente se necesita valentía, coraje, entereza, echa para adelante, y hoy terminas durmiendo agotada porque el día fue agobiante y te dejó vulnerable y débil, pero mañana te levantas y dices, bueno, vamos a ver cómo hago yo para poder encontrar una fuerza para seguir adelante. Y ahí es que vinieron equipos que se fueron reuniendo para formar ideas, programas, proyectos, planes, equipos que fueron sanos, productivos, y bueno, estamos viendo que todavía están por arrancar algunos de ellos, pero descubrieron qué es lo que más les gusta hacer y qué es lo que más les apasiona y qué es lo que además saben hacer, ¿no? Intelectualmente. A veces un alumno me dice, ay, me están dando una materia fastidiosísima o un curso que nada que ver. Uno nunca sabe si una materia, un profesor o un curso que tú tomaste es lo que tú necesitas en este momento para salir adelante, para armar tus proyectos y para reencontrar tu propósito de vida, porque es fundamental que el propósito no sea solamente laboral, social, de ese tipo, sino que el propósito sea desde adentro, emocional, digamos que desde la esencia misma, salga ese propósito para lo cual yo vivo, yo quiero seguir adelante, me gusta, me apasiona, seguiría con esa pasión el resto de mi vida, seguiría con ese impulso el resto de mi vida, ¿no? ¿Cómo identificas ese propósito? O sea, ¿cómo crees que la gente puede llegar? O sea, porque a veces yo creo que, claro, cuando te enfrentas a situaciones difíciles, digamos que estás como, en principio como un parálisis, ¿no? Como una situación de qué hacer. Pero ¿cómo tú llegas, o sea, desde el punto de vista ya de lo psicológico, cómo tú llegas a analizar, oye, ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo llegas a la respuesta de esa pregunta? O sea, ¿qué significa tener un propósito claro y cómo lo identificas en ti? Claro, eso es bien importante lo que me preguntas, porque yo pienso que nuestros seguidores, las personas que nos escuchan, deben siempre responderse muchas preguntas, pero de las preguntas más importantes es, ¿para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis capacidades intelectuales? Eso es bien importante, pero también es igualmente importante lo racional, pero es importante lo emocional. ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? Y eso lo ves a veces en alumnos pequeños que te dicen, cónchale, le cuesta mucho la matemática, le cuesta mucho tal materia, pero está tan motivado, está tan emocionado, o tiene el apoyo de sus hermanitos, o tiene la posibilidad de salir adelante, que eso lo va a motivar, que le va a gustar hacer, ¿no? Entonces, y además preguntarse, ¿y hasta cuándo yo voy a seguir haciendo esto? Si logro ese propósito, ¿será la misión de mi vida? Y entonces es como yo te decía, es conseguir que haya círculos que se vayan moviendo unos con otros, que uno haga lo que ama, con pasión, también para lo que yo soy bueno, lógicamente, y como bien tú decías, para lo que seguro me van a pagar y voy a solventar necesidades económicas, por supuesto, eso es fundamental, pero también lo que el mundo necesita. Lo que necesito yo, lo que necesita mi familia, lo que necesita mi sociedad, mis vecinos,
y lo que necesita, en este caso, Venezuela, pero también el mundo. Porque esos son los verdaderos propósitos, o sea, ir más allá de lo que es uno mismo y ir más allá de lo que también implica necesario para los demás. Ahí sí es verdad que sería lo genial. Y también yo diría, y eso creo que también ustedes lo dicen mucho, tiene que ver con nuestros sueños, tienen que ver con nuestras aspiraciones, tiene que ver con que te fundes metas, te plantees metas y tú digas, yo sueño con eso. El plantearse meta de aquí a diciembre, de aquí a 5 años, de aquí a 20 años, cuando se gradúe mi hijo, cuando se case mi hija, que no lleguen hasta allí, sino que sigan adelante en metas que pueden ser a largo plazo y que puedan ser, digamos, que cumplan con nuestras aspiraciones, ¿no? Eso es fundamental. Pero hay que descubrir ese propósito. Sí, yo quería decir que, bueno, la magia de la psicología está en que no importa qué idioma hablemos, no importa Sí, en qué sociedad estemos, o sea, somos, ese aspecto es común, ¿no? A todos los seres humanos, ¿no? Entonces, claro, sí. hablar de las dificultades de un país ubicado en América del Sur, pues es muy parecido a las dificultades que están viviendo en este momento muchos países de toda de habla hispana, ¿no? Entonces, digamos que la pregunta sería cómo reconocer en nosotros que hay señales que pueden ser de alarma, ¿no? Se te escucha lejos. No te oigo. A ver. Ajá. Ajá. ¿Cómo reconocer que hay señales de alarma, Marisabel? Es decir, porque yo, digamos, antes de llegar a la depresión o llegar, hay unas señales que nos dicen, mira, vas por mal camino, pero normalmente uno dice, eso se me va a pasar. Ajá. Y eso en este caso, que lo estamos centrando en el mundo del emprendimiento, pues esas señales te alejan de tu propósito sin darse cuenta uno mismo. Sí. Se sabotea y se hace daño porque no encuentra esas ganas, ese deseo de superar las dificultades, ¿no? ¿Cómo reconocer? ¿Cómo pedir ayuda? Sí. No, indiscutiblemente hay que pedir ayuda, pero para eso todos los seres humanos tienen que trabajar con la propia valoración de sí mismo, en el sentido de lo que tanto hablamos los psicólogos, trabajar con tu autoestima. El saber las cualidades, las veces que tú venciste dificultades, el recordar, bueno, yo aquella vez con mucha dificultad me gradué de bachiller y tenía condiciones de la familia muy difíciles, pero me acuerdo que me esforcé muchísimo en las materias que más me costaba, y eso anotarlo como que, bueno, esas raíces fueron construyéndose para luego yo llegar a las metas. Bueno, pero también yo persistí y iba todos los días o iba todos los lunes a un instituto, o iba todos los lunes con dificultades, sin transporte, sin gasolina, o con el frío y la nieve, en el caso de ustedes, o con tantas dificultades, pero yo me sigo esforzando porque me voy a sentir orgulloso de mí mismo, o voy a vivir un momento de celebración tan grande que vale la pena esforzarse para eso. Un día le voy a contar algo muy general que fue divertido, porque una gran cantidad de amigas estaban junto con mi tutora, la doctora Ligia Sánchez, que en paz descanse, doctora en psicología de la Facultad de Humanidades y la UCB, y me dicen mis amigas, pero bueno, ¿y cuál fue tu interés y tu motivación para lograr el doctorado, Paradita? Y yo le digo, adivinen. Entonces me dice uno, para hacer una fiesta, para que te llamen doctora. No, ya me llamo yo doctora, eso no pasa nada. Bueno, para, no sé, sentirte X, no sé. Entonces digo, no, nada de eso. Entonces le digo, Ligia, dile tú para que yo logre el doctorado. Me dice, porque estás loquita de lanzar la toquilla lanzarlos al techo por las nubes de Calder. Eso es lo que tú quieres, estar ese día y lanzarlo. Le digo, cónchale. Y bueno, y una que otra fiestecita porque a ti te gusta. Entonces dije, ¿cómo amigas ustedes que tienen más años que Ligia conociéndome? No sabía. Parece mentira, ese talante positivo, optimista, el deseo de estar en momentos buenos de la vida, porque de eso se refiere la felicidad. Y encontrar en nosotros, si nadie me dice cuáles son mis cualidades, uno vaya anotándolas o recordando o viendo fotos del pasado,
en donde sí decimos, bueno, cónchale, ahí me costó, yo no era ni tan buena para leerme los libros, ni largos, ni para las traducciones de inglés me costaban horrible, pero claro, a veces, como el caso mío, me ayudaba en todo mi hermana, pero de alguna manera te tienes que ayudar con quien sea para lograrlo, ¿no? Y esa también que ustedes mencionan mucho, pero que es cierto, el adaptarse al medio, no importa lo difícil que sea ese medio. Tienes que tener esa capacidad de equilibrarte y adaptarte a los cambios, a los medios. O sea, la gente alguna se volvió realmente, digamos, muy llena de ansiedad y de preocupaciones por las horas y la cantidad de días y meses, con toda razón, de estar en confinamiento, y más si eran espacios reducidos. Otros me decían, no, yo tengo un apartamento chiquitico, pero tengo 7 espacios con mi pareja. Uno es la computadora, el que está cocinando, entonces no va para la cocina, el otro para el recibito de la tele y otro así. Y es verdad, pues, que de alguna manera uno tiene esa capacidad de adaptación a los cambios, pero también cuando esos cambios son precisamente dificultosos, adversos, porque de eso se trata precisamente la resiliencia. ¿Entiendes? No que todas las cosas te salgan bien, todo está a tu favor, todo te lo ponen en bandeja de plata y puedes entonces ser productivo, ¿no? Y aquí tienen una pregunta, la profesora Mirna, que dice, ¿qué comentarios nos brindaría sobre el propósito de la vida en relación a, el fondo a veces no ayuda, a lo inter y transgeneracional? ¿Cuáles son comunes y cuáles específicos para un millennial? Bueno, justamente cuando hablamos de la adaptación al mundo, perdón, cuando hablamos de precisamente la adaptación al mundo, es que sí se necesita ser global, sí se necesita saber de todo un poquito, sí se necesita saber las noticias del día, nacionales, internacionales, se necesita saber de cursos y diplomados que dan, se necesita saber qué tipo de personas y otras culturas, se necesita conocer quiénes son los gobernantes de Corea del Norte y de Corea del Sur, por decir algo. Se necesita saber los medios culturales y sociales de cada país, inclusive su clima o lo que ellos están viviendo, porque eso es fundamental para nosotros, aceptar al otro tal como es. Y eso es muy psicológico, y Zoraida sabe que con los chicos de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela trabajábamos mucho eso. Tú tienes que aceptar a todos los seres humanos con sus dificultades, sus cualidades o sus debilidades. Y tenemos que reconocer y empatizar y ser compasivo con el que lo está pasando mal, comprensivo, y eso también es una herramienta psicológica fundamental, ¿no? Pero igual a lo mejor, y entonces en ese sentido, bueno, ¿qué importa todo lo que, a dónde vaya el mundo, si nosotros estamos continuamente adaptándonos y siguiendo los pasos que el mundo me da, unos mejores que otros, ¿no? ¿Tú qué piensas, Mari? No, yo tenía la inquietud de Mirna, o sea, o digamos, apalancando lo que ella está diciendo, que obviamente hay una realidad en que la diferencia generacional también hace que las realidades sean percibidas de forma distinta y trabajadas también de formas distintas. Obviamente todo eso viene a sumar a una realidad donde quedas en confinamiento, donde debes permanecer una convivencia de trabajar, estudiar, convivir, relacionarte y como dicen, soportarte todo el día. Pero me imagino que por ahí viene la pregunta de Mirna, esas diferencias generacionales frente a las situaciones. Claro, obviamente el que tiene los 60 ya ve las cosas de una forma totalmente diferente a la vida, que la vida es un carrusel, que bueno, siempre vas a encontrarte con obstáculos, siempre vas a presentar situaciones, pero el tema es cómo lo afrontas y cómo evoluciona. Pero para el más joven a lo mejor no es de la misma forma, le dice, bueno, pero no te estreses, o sea, relájate, o sea, exacto. De forma distinta, ¿no? Claro, y también eso depende también de la comprensión y la empatía que podamos tener con ellos, ¿no? O sea, fíjate que en la población mundial, la mayoría de los adolescentes se deprimieron y era normal. Dejaron de estar en la actividad más importante para el adolescente, que es estar con el grupo de pares, con sus amigos y amigas. Eso es fundamental. Luego, sin recreación al aire libre, cuando ellos lo necesitan salir del hogar y sentirse libres, así sea 2 cuadritas más allá. Entonces, claro, esa comprensión, esa empatía, por eso es que también enfocamos mucho sobre la comunicación,
una comunicación sana, el ponerse en los zapatos del otro, el poder conversar con las distintas edades y el poder decir, bueno, ¿cómo se puede sentir ello? O sea, quizá los mayores de 60 podemos ser que dicen, uy, qué raro que esta niña pase todo el día con un WhatsApp o un juego llamado tal o lo que sea. Sí, pero justamente la sabiduría interna de la madurez nos ayuda a comprender y a empatizar un poco con esas personas, ¿no? O sea, o con todo tipo de edades que son importantes y de edades inclusive en otras religiones, con otras culturas o con otras sociedades tan importantes y tan complejas como son algunas para nosotros comprenderlas, ¿no? Eso es. Sí, bueno, lo que comentas también, bueno, un poco orientándolo al tema de redes sociales y marketing, plataformas como TikTok, fue un mecanismo de integración de las generaciones. O sea, una experiencia, a pesar de que no tenías, bueno, de hecho tuvo un repunte súper importante porque lo utilizaron como válvula de escape para el tema de creatividad, mantenerte activo, inventar historias, en fin. Sí, sí, todo el mundo bailaba. Mi hermana y yo decía, ¿viste el baile de Mecano? ¿Viste el baile de Mecano? Comiquísimo, porque todo el mundo bailaba. Pero por supuesto eso nos estresaba. Eso lo utilizamos también como medio de recreación, que es fundamental para la salud, lógicamente, ¿no? Así es. Yo quería decir que a veces uno tiende digamos, a diferenciar los roles, ¿no? O sea, yo soy una persona en mi trabajo o como emprendedor, yo soy otra como esposa, como hija, como amiga, Y en la realidad, Marisabel, lo que estamos viendo hoy es que esa misma persona, es decir, ese respeto por el otro, o esa comprensión, o por uno mismo también, ¿no? Es lo mismo que se expresa cuando tú vas a desarrollar un proyecto, seas empleado, emprendedor, empresario, es decir, no es que tú como empresario vas a ser más fuerte, más aguerrido y de repente en tu otras partes de la vida eres otra cosa, ¿no? Sino que esas mismas fortalezas tienen que estar integralmente repartidas en todo. Es verdad, ¿no? Así es, en todos los roles. Eso también es fundamental, ¿no? De que uno realmente se conozca a sí mismo, trate de que los demás te reflejen cuáles son tus cualidades o tus defectos para tú mejorarlo. Y ese concepto que también podemos tener del yo ideal, que es lo que nosotros queremos lograr ser cuando estemos más maduros o cuando esté en dificultades o cuando ya me jubile de esto o cualquier otra cosa que uno pueda ir cambiando o de país, como le ha tocado a tantos venezolanos adaptarse al país. Uno siempre es el mismo. El conocerse a sí mismo es fundamental. El conocer sus cualidades es fundamental. Por ejemplo, si un estudiante me dice, no, a mí me está costando mucho los estudios, los hábitos de estudio, y mi mamá me regaña mucho porque tengo el cuarto desordenado. No. Empecemos ordenando el cuarto, porque hay que ordenar el cuarto para poder saber cuál es tu espacio de estudio, tu espacio de concentración, de memoria, de las capacidades intelectuales en general, ¿no? Y lo mismo, muchas enfermeras me dicen, no, yo soy aquí antipática con los pacientes, pero cuando yo llego a mi casa soy súper cálida con mis hijos. Bueno, lamentablemente no te creo mucho, porque uno, como tú acabas de decir, es exactamente el mismo. Pero ese mismo sí podemos cambiar. Nosotros sí podemos desarrollar herramientas, nosotros sí podemos desarrollar cualidades, virtudes, valores, aprender de alguna manera a leer, a ser generoso y compasivo. Yo me imagino que mucha gente también desarrolló en la pandemia esa bondad hacia otras personas, el compartir un poquito de lentejas, un poquito de arroz. Muchos nos estamos abocando a que se resuelvan todas las cosas de los edificios, ¿no? De los condominios, porque como mitad de las personas se nos fueron de nuestra vecindad, pues entonces los que estamos aquí, que nunca lo habíamos hecho, pues tenemos que ponernos en ello. Lo importante es que todo el mundo esté dispuesto a beneficiarse a sí mismo y de alguna manera a beneficiar a los demás. A ser productivo no solamente para mí, sino si puedo ser productivo para otros, pues mucho mejor, en ese compartir y en ese asumir la vida. Quienes me conocen saben que yo siempre digo, tengo un concepto de vida, y a mis estudiantes de medicina y de enfermería les digo, y tengo un concepto de muerte. Porque eso es lo que nos va a definir. Si yo veo la vida como necesaria de comunicarme, de interrelacionarme, de tener bienestar general,
de divertirme cuanto puedo y a la vez ir alcanzando mis metas, pues de alguna manera que esas metas no sean solamente materiales, sino que también sean espirituales, existenciales, humanas, que, o sea, que no porque yo tengo un defecto, o como digamos hasta puede ser producida por todo lo que uno vive en su infancia, en su adolescencia, no quiere decir que todo el mundo tiene que soportar tu defecto, sino vamos a intentar cambiar, ser mejores personas y ser mejor profesionales o mejor sociedad. Lógicamente también tenemos que tener la entereza que a veces le falta a mucha gente para vencer los obstáculos, ¿no? Por ejemplo, ahorita quedó la gente muy quebrada, sobre todo los que lamentablemente padecieron el COVID o perdieron una persona por COVID. Estamos viendo todas las, digamos, las secuelas de psicosomáticas, de postraumáticas, las llamo yo, de haber vivido un post-COVID, aunque hubiera sido leve, que nunca fue leve porque todo el mundo vivió con mucho temor lo que significaba la enfermedad. Entonces, hay que sobreponerse apenas uno se sienta bien. Es verdad que a veces el post-COVID hasta 6 meses de pequeñas secuelas, pero a decir, bueno, una vez más voy a vencer los obstáculos, voy a revisar mis fortalezas, porque eso es fundamental, mis valores, ¿no? Y en función de eso voy a ver cómo logro, pues, seguir adelante. Cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son tus valores? Yo le digo a las madres de distintas edades y a los padres de distintas edades o zonas populares, díctame un valor o una frase que tú recuerdes que te dictaban en tu casa cuando niño y cuando adolescente. Eso es un ejercicio que yo siempre y sigo haciendo, porque ahí es que se dan cuenta que ellos hoy están haciendo algo que sus padres o su maestro o su sacerdote o su hermana mayor les dijo. O sea, eso es fundamental. Ayer me decía una señora, bueno, mi frase es, el que madruga temprano, Dios lo ayuda, pero no solamente me refiero a levantarme temprano, sino que uno tiene que ponerse en ello todos los días. El intentar seguir adelante y procurar resolver las situaciones. No solamente levantarse temprano, que uno lo asocia con que si llegamos primero al Alzheimer, o si llegamos primero a la cédula, o si llegamos primero a la vacuna. No, es todo lo demás que también implica el que vamos a alcanzar las metas. Inclusive agregaría que cuando yo tengo una muchachita que le gusta un muchachito, o una noviecita que me dice, no sé, no me estoy llevando bien, tengo ciertos conflictos y no sé qué, le digo, a ver, descríbemelo. Me dice, él es bueno, se comunica conmigo, nos llevamos bien, nos gustamos, es muy guapo y todo lo demás. Ay, pero no tiene nivel de aspiraciones. ¿Cómo? Sácame ese muchacho de tu vida inmediatamente. No lo digo de esa forma porque es un autoritario. Pero sí es necesario que todos los seres humanos tengan nivel de aspiración. Una persona puede venir digamos, de un desarrollo infantil que no fue muy bueno, pero siempre tiene que decir, yo puedo, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a lograr, tú vas a ver que tú y yo juntos vamos a lograr. Entonces, cuando tú le ves ese nivel de aspiración, tú dices, sí van a ser buena pareja. Porque ahorita no, de verdad no necesitamos en este mundo tan complicado, en el planeta entero, personas que en un momento determinado no tengan ese nivel de aspiración importante, ¿no? Sí. Pero pregúnteme de acuerdo al tema. No, pero es que está todo de acuerdo, porque el nivel de... nosotros estamos formados, y lo decimos mucho, que la formación tradicional universitaria es para ser empleado. En casi todas las carreras, ¿no? Casi todas, porque hay algunas excepciones, pero el que quiere ser emprendedor o quiere salirse de ese mecanismo que ya está, tiene que tener aspiraciones. O sea, tiene que salirse de ese... y entonces, claro, tú antes explicabas unas condiciones muy duras de vida que te hacen decir, sabes que no me voy a quedar aquí, yo voy a salir, pero hay países en los que... Exacto, hay países en los que es mucho más difícil porque hay una estructura que te frena porque tienes que, por ejemplo, en Europa tú tienes que estar formal, tienes que pagar impuestos, tienes que estar registrado. No es como los países latinoamericanos en los que hay muchísima más flexibilidad y bueno, no vamos a caer en ese punto, pues, sino en el punto de lo personal.
que tienes que vencer Claro. y tienes que tener esa aspiración, ¿no? Y Sí. la otra cosa que yo diría, Marisabel, que me gustaría que mencionara, es la definición, el miedo. El miedo es algo que hemos leído, que se ha expandido como por el mundo entero. Todo el mundo tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de Sí. hacer negocios, miedo de perder lo que tiene, miedo de contagiarse, miedo de morirse, tenemos miedo. Al final, todo lo que tenemos es miedo. Y fíjate que Sí. te puedo contar, aquí en particular, en esta ciudad, ya se levantó la prohibición, es decir, la obligatoriedad de usar mascarillas o tapabocas al aire libre. Sí. Y yo diría Ajá. que de 10 personas, 8 están usando la mascarilla todavía, ¿no? Qué bueno que hay un Entonces, principio de autonomía también. sí Hay un lo hay, principio de claro, autonomía. pero lo que yo le pregunto es porque todavía tienen miedo de contagiarse, ¿no? Exacto. El Entonces, miedo claro, tiene, sí, a pesar de que sí, el sí, miedo es un sentimiento negativo, para mí a ajá, veces el miedo, o sea, verlo en otras personas, a veces esa cierta angustia ayuda a que te cuides, a que te proteges, a de que te pongas en ello. O sea, si te salió en el área de la salud una hipertensión y me asusté porque desde que me dio COVID he estado hipertenso, por decirte algo. Bueno, angústiate para que hagas la dieta y para que te cuides, por ejemplo. O sea, esa angustia, viéndolo desde esta otra vuelta, como todo se debe mirar desde varios ángulos, es verdad que el miedo a veces es real, es reconocido, es esto. Lo que es malo es cuando el miedo es abrumador, cuando te paraliza, cuando realmente no eres capaz de hacer acciones, cuando perturbas a tu pareja y a los hijos que viven contigo, cuando en el equipo de salud, en el equipo eres capaz de decirle a los demás, no hagamos esto porque podemos no lograrlo o podemos fracasar. Entonces, claro, está como bien tú dices, el miedo ahí es paralizante, es negativo, bueno, no te va a llevar a nada. Pero también es importante que el miedo nos lleve a tener más cuidado, a no improvisar, que pasó mucho con los emigrantes también. Yo me voy, profe. ¿A dónde? Bueno, yo tengo un amigo que vive en Perú, que es mi amigo de cuando jugábamos fútbol. No, o sea, tú no te vayas así. Primero reúne tus dólares, vete con un plan, métete en varias redes o lo que sea para que puedas saber a qué cosa vas a llegar, saca todos tus papeles en regla, etcétera, etcétera. Eso también, que también el poco miedo los lleva a arriesgarse y a fracasar. Y no es la idea. y Entonces, es el miedo exactamente no sea paralizante, pero que te angustie para cambiar. sí, y digamos en los negocios, en los emprendimientos, ¿verdad, Maribel? Es exactamente igual, pues ese miedo funciona como un nivelador de las acciones, ¿no? Maribel. Sí, Ajá, realmente el 80% del éxito de un emprendimiento radica en la mentalidad y por eso el sí, tema de hoy con tanta importancia abordarla, porque así como nosotros cuidamos esa alimentación para no tener la hipertensión alta, también tenemos que sí, pensar en cómo alimentamos nuestro cerebro de cosas positivas, de cosas que nos sí, ayuden a superar las situaciones, a cosas que nos ayuden a enfrentar, tú hablabas ahorita del tema de migrar, y la gente piensa a lo mejor que esto es una burbujita dulce sí. y feliz, y no es así, tú te enfrentas Y también con nada que ver, situaciones con rechazo, como con aceptación, con X realidades, pero igual estando aquí o estando allá donde estés, la vida te presenta oportunidades para cambiar, pero en efecto la mentalidad es sumamente importante para lo que sea que hagas, o sea, estudio, familia, si tú no cambias, tú no puedes cambiar tu entorno. Entonces, y así eso es. lo vemos en todas las sociedades, o sea, necesitamos un cambio incluso la mujer como tal tiene un papel sumamente importante porque es precisamente la que forma también a los hijos y entonces en esa Eso te iba medida a decir. eh, Ujú. el tema de incluso de los chamos ahorita, el tema de la universidad, pues yo preguntándome qué me decían cuando era chiquita, me decían estudia, Maribel, estudia. Y bueno, he estudiado con una lección de papel, pero lo tengo porque lo tengo. Pero hablando de eso, es que es como Sí, lo que hablamos también del tema de que te impulsaban a estudiar. Yo creo que ahorita incluso hay un vuelco a decir, estudia, pero ujú, algo que realmente a ti te guste, algo a ti que te exactamente. motive, incluso hasta emprender en cortas edades, porque también lo ves con gente que poco a poco, o sea,
que tú dices, tú en esa edad estás pensando otra cosa, porque no estás en esa onda. Sí, sí. Sí. Retomo lo que dijiste con respecto a la niñez, o sea, la seguridad realmente proviene de la relación mucho madre-hijo. Las madres somos las que le damos a nuestros hijos, tú sí puedes, tú lo vas a hacer, tú eres capaz, pero también la relación padre-hijo que transmite la libertad. Hazlo, que yo sé que tú lo vas a poder hacer. Y yo voy a estar cerca, pero tú hazlo, ¿no? O sea, esa seguridad y esa libertad que te dan papá y mamá es importante. Como también buenos consejeros, a veces como yo te decía, una buena maestra, un profesor de deporte, de eso que llaman coach, pues que de alguna manera también están impulsando a los jóvenes que ellos pueden. De ahí es que proviene la seguridad. Pero también es verdad que si una persona no se siente tan seguro, puede perfectamente hacer planes pequeños, con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, planeando bien todo, estudiando mucho, pero que puede decir, bueno, yo voy a esperar que se logre esta meta y lograr este paso, pero seguramente veré en el 2022 si logro un poco más. Ayer hablaba yo con un chico de una ONG que tuvo que huir del país porque lo perseguían y se fue para Colombia. La semana pasada muy vulnerable, muy débil, pero le dictaba, pero no me vengas tú a decir que tú no tienes fortaleza cuando yo conozco que te desarrollaste en el 23 de enero y fuiste capaz de hasta crear una ONG con tus compañeros. Esta semana cuando hablo con él me dice, estoy en 3 pequeños proyectos y yo voy a ir poco a poco en que es un programa educativo que voy a hacer desde aquí hasta Caracas, otro que estoy ayudando a un profesor aquí dentro, en esta ciudad, otro que tengo planeado con un compañero que vive en Estados Unidos. Y voy a ir poco a poco, tal como usted me dijo, porque es tener también responsabilidad, pero decir, bueno, no voy a plantearme, sobre todo en las situaciones de pandemia, del planeta, de todas las consecuencias que hemos tenido, pero plantéate proyectos objetivos, realistas, alcanzables, buenos, que te produzcan beneficios, bueno, que de alguna manera sean productivos, con qué sostenerte. O sea, por lo menos que haya el ingreso para sostenerte y pagar el alquiler y esto. Pero también donde puedas llegar a proyectos más grandes. Y en el camino también se aprende. Eso también es una cuestión que vemos mucho. O sea, esa mentalidad resiliente es también decir, bueno, mire, aquello no se me dio, no pude terminar tal proyecto, pero tengo que concluir. Por ejemplo, con los tutoriados míos yo lucho mucho. Tienes que terminarla. Pero bueno, si lo que te falta es la tesis, si hiciste una maestría, fuiste a todas las clases, ¿por qué no terminas la maestría? Bueno, pero es que esa maestría, suponte, bioética no me va a servir. Termínala, porque el título es súper importante. Pero más que el título, y lo que le puede servir esa maestría, es el saber que él mismo fue capaz de lograr un paso más, un título más o una formación más, aunque sea un curso pequeño, como hacen mis señoras de Petare de bomba. Que ella sea capaz de hacerlo ella solita y luego pueda venderlo. Igualito, ve terminando cursos, proyectos pequeños, plantéate con equipos. Bueno, mira, claro, sin arriesgarse mucho. Yo también entiendo cuando Zoraida decía, bueno, pero es que a veces no quieren arriesgar el dinero reunido o el dinero con tanta dificultad ahorrado, sobre todo en países donde la hiperinflación sube de día a día o de semana a semana. O sea, una cosa impresionante. La hiperinflación te agarra a ti digamos, te agarra de sorpresa, ¿no? Entonces, si tienes que tener, esa es otra previsión que uno siempre tiene que tener, seguros, ahorros, dinero guardado o algo por el estilo. También me acuerdo de un día que me estaba secando el pelo una peluquera y se estaba quejando que la única que llevaba las lentejas a su casa era ella y que sus hermanos no eran capaces de comprar la cebolla y el pimentón. En eso me llama mi hija, en esos celulares viejos, y yo la atiendo con esos bichos que eran enormes y la atiendo y cuelgo. Me dice, ay, doctora, pero usted no quiere un celular más actualizado. Le digo, no, con este celular me comunico con mi hija que me avisó que llegó, no llegó. ¿Y por qué? Ay, porque es que me quiero comprar un mini Nokia. Y ese mini Nokia se lo había visto yo solamente al presidente del Clínicas Caracas. Entonces yo decía, ¿qué va a hacer una peluquera que se está quejando del pimentón y de la cebolla con un mini Nokia? ¿Entiendes? Eso es muy venezolano. No tienen ahorrado para una fractura, para un esguince de tobillo.
para ponerlo chiquitico. Entonces, claro, hace que todo sea sorpresivo, inesperado, calidad de urgencia, que te agarre fuera de base, como decimos coloquialmente, y no, las cosas hay que, desde chiquitos, enseñarle a los muchachos en su preadolescencia y adolescencia, que tienen que planear, tener fines, lograr lo que deseen, hasta que puedan ir aprendiendo a ser resilientes y productivos, ¿no? Así es. De alguna manera. ¿Qué dicen ustedes? Pero Bueno, es súper interesante. sí, sí. Como ya estamos a punto de terminar la hora, Marisabel, bueno, nos Sí, gustaría, primero que nos dieras algunos consejos prácticos, que yo sé que tú tienes una lista y además que tú eres especialista en el sueño, ¿no? Y el sueño, sí, el mal dormir es lo primero que uno se se da afecta. cuenta que hay un problema porque te Sí, despierta y no sé qué pasa con el cerebro, pero todos los problemas te pasan como en una cinta rapidísimo y es ajá, una cosa terrible. Una película de terror. Sí, sí, exacto. Lo y que bueno, llamamos y los, sí, rumiadores. bueno, Ujú. ajá, los consejos y bueno, digamos los últimos minutos luego que nos hables de Psicólogos Sin Fronteras y los proyectos que tienen en este momento Bueno, muy andando, bien. pero primero con los consejos. Exacto. Yo digo que el primer consejo realmente como que es el fundamental es que todos debemos de buscar tener un estilo de vida sano. Si nosotros tenemos un equilibrio de bienestar y de salud física, psicológica, social, familiar y espiritual, nosotros nos vamos a sentir suficientemente equilibrados para soportar las adversidades, para planear proyectos, para ser productivos, pero tenemos que en primer lugar cuidarnos, como tú bien decías, haciendo los ejercicios, con una nutrición sana, evitando los contaminantes, dejando también el cigarro, porque nos dimos cuenta que también el COVID afectaba más a los que fumaban, etcétera, etcétera, pero también cuidando las normas de higiene al sueño. En todos los, digamos, con facilidad uno puede que seguir esas normas, o sea, el no café en la tarde, el hacer ejercicios al día, el echarse un bañito de agua caliente, el desconectar todas las luces y redes por lo menos 1 o 2 horas antes de irse a dormir para que nos descansemos y para que la melatonina, que es natural, se produzca ya sola. Y no O sea que recostarse varias horas en la siesta ni acostarse desde las 7 a ver televisión y lo único que mueve es este dedo con el control. Ajá. Y ahora con o esto, tener el móvil, ¿verdad? O ver el móvil, el celular así justo hasta antes de último minuto, ya, entonces revisan Twitter, revisan Facebook, revisan Instagram, revisan esto, no sé qué más. Ya, si ya no te escribió más nadie por WhatsApp, que no hay más nada importante y ve contando eso porque se repite. Pero eso de verdad parece mentira y sobre todo si lo haces acostado, porque la cama se te arruga, la almohada se te tuerce, entonces es dejar la cama solo para 2 cosas, adivinen cuál, dormir y tener sexo. O sea que de resto hay gente que come, lee, hace trabajo, se conecta, todo acostado en la cama con el laptop o lo que sea. No, eso hay que tener regulación en el sentido de que solo voy a la cama cuando ya sea el momento de dormir. Apagamos la última lucecita y a dormir, se ha dicho. Y claro, para esos pensamientos rumiadores también es bueno practicar la respiración, la relajación. Ahorita en YouTube hay unas bellezas de meditación duran 10 minutos, 15 minutos, hay unas con unas voces que no nos gustan tanto, otras más bonitas, o simplemente de música. Todos tenemos que ser conocedores de esas técnicas de respiración y relajación que nos ayudarían a dejar de rumiar, ¿no? Y eso es importante. Luego, como habíamos hablado también en lo psicológico, la formulación de metas para entusiasmarnos, para seguir adelante, para estar siempre dispuesto a que vamos a hacer cosas nuevas y cosas que puedan ser, digamos, beneficiadoras para todo nuestro, digamos, calidad de vida. Y luego, como te les decía al principito, el trabajar mucho con la familia, fortalecerla con palabras honestas, sinceras, educadas, saber que estamos modelando conductas importantes, tanto de estar con anteponernos a las adversidades, como también a motivarte para lograr tus metas, esa seguridad y esa libertad que tanto decimos. Compartir mucho con la naturaleza. Es fundamental
hasta en invierno, colocar el abriguito, esto, y caminar al aire libre, bajar, si hay un ratico de sol, pues ponernos bajo el sol, que es importante, bajo los árboles, si tenemos una playa cercana, pues ahora que viene el verano para España, y no sé dónde es que está Maribel, ¿dónde es que estás tú, mi niña? Yo estoy en Portugal. En Portugal, exacto. Yo quiero ir para Portugal, que dicen que es bello. Muy bien. Y luego, por supuesto, nunca descuidar los aspectos espirituales. Y cuando hablo de espirituales, hablo de existenciales, humanos. ¿Sí? El que nos sintamos, como yo les decía, que hemos desarrollado la compasión, la bondad, la generosidad, que nuestros valores sean reconocidos, que nos podamos sentir que conseguir ese propósito de vida también es conseguirle un sentido a la vida. Ir en la búsqueda de ese don o esos dones que tenemos dentro de nosotros y estar, digamos que sintiéndonos cada día con esa fuerza espiritual que nos puede ayudar. Y claro, hay que conversar con otros amigos esos propósitos de vida, ver los lados positivos, plantearnos las metas, ¿no? Que también es importante. Fíjate que ayer leí que decía que la voluntad de Dios es que tú hagas tu voluntad. Es interesante, porque eso nos llena de alguna manera a esa búsqueda, pues, de ver también que está dentro de nosotros y sumar buenos momentos y también orar también nos hace sumar buenos momentos. Y fíjate qué bonito que decía Immanuel Kant, les leo aquí, dice, 2 cosas colman el ánimo con una admiración y una veneración siempre renovada y creciente. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Me parece que eso es importantísimo porque los abuelos nuestros nos decían que hay que dormir siempre con la conciencia tranquila. Y bueno, Immanuel Kant lo decía de alguna manera de esa forma. O sea que sí hay que buscar esa salud y ese equilibrio. Si lo tenemos, las adversidades las podemos sobrellevar. Si nos cansamos en un día difícil, bueno, date la tarde del miércoles libre. Si sabes que puedes un día pasear un ratico, bueno, entre una obligación y otra, ve y pasea, ¿no? Y llenarnos también de nuestros hijos y nietos, como haces tú con mi Catirito. Eso es importante. Entonces, tratar de proyectar, ¿no? Libremente y seguir ese camino y hacernos, digamos que responsables del resultado, ¿no? Pero sobre todo ante nosotros mismos, ante nuestra conciencia, esa ley moral y ante los demás que también nos piden que tengamos propios proyectos. El último minuto de Psicólogos Sin Fronteras, estamos muy agradecidos a Dios por la oportunidad que nos ha brindado de poder ayudar a tanta gente. Agradecidos también a la maravillosa alianza que tenemos con el Grupo Social CESAP, que toda la logística depende mucho de ellos. Ellos ya tenían mucha experiencia en el trabajo de comunidades, o sea que para nosotros fue una alianza que hicimos desde el 2016. Y estábamos ya haciendo nuestros servicios de psicología dentro del Grupo Social CESAP, ya teníamos uno o 2 pequeños, pero estamos haciendo en la medida de lo posible un poquito más grande para que trabajemos 4 o 5 psicólogos paralelamente. Pero tenemos un grupo de psicólogos jóvenes hermosos, tenemos 2 psiquiatras que incorporamos antes de la pandemia, que están ayudando entonces a las personas a darle orientación, acompañándolos en el dolor. Así se llama nuestro servicio de psicología. Apenas podamos, seguimos con el 4º cohorte del diplomado acompañando en el dolor para profesionales de ayuda de todo tipo. Y bueno, entusiasmados por seguir adelante y que nuestra generosidad y nuestra humanidad, pues de alguna manera nos lleve también a nosotros como personas y como profesionales de salud mental. Sí. María Isabel, te quería preguntar, bueno, salió Maribel de la transmisión. Te quería preguntar, el servicio, bueno, aclarar que es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. O sea, lo importante es que se metan en PCF Venezuela, y vamos a hacer el live de ahí, pero no fui capaz. Se meten en PCF Venezuela y ahí están todos los números. Y al llamar, sale ocupado, pero cuando llama la persona, dice el motivo de consulta y al 3 o 4 días después, lo llama un psicólogo y le dice, yo de ahora en adelante voy a llamarla 4 semanas seguidas. Entonces, realmente es una compañía. Hemos trabajado en duelos, en crisis, en conflictos familiares, para mejorar la ansiedad, la depresión, bueno, de todo tipo, y además quedan pegadísimos con nosotros.
al cabo de unos meses nos vuelven a llamar, me puede volver a atender. Entonces, bueno, pero tratamos de llegar a muchas personas, por los teléfonos estos inteligentes. Y cuando podamos que se libere la pandemia, lo veo un poco difícil en estos meses que vienen, podremos hacerlo en forma presencial, y las charlas y las jornadas que nosotros siempre hemos hecho para gran cantidad de personas en un solo día. Damos, por ejemplo, charlas de abordaje al duelo, de fortalecimiento familiar, pero esas las tuvimos, por supuesto, que suspender. Claro. Y entonces, bueno. Darle la palabra a Maribel, sí. Una precisión. También están atendiendo a venezolanos en el exterior. Con tal de que tengan el teléfono inteligente, pueden mandar hasta inclusive un mensaje. Y ahora tienen nuevo el PCF Venezuela en Telegram, inclusive. En Telegram, inclusive. O sea, y estábamos trabajando de lunes a viernes de 8 a 4, pero también ya se agregó sábado y domingo, igual como estamos con la Federación de Psicólogos. Sí. Qué bien, muy bien. Entonces, bueno, y absolutamente gratuito favorece mucho a las personas, realmente. Te doy la palabra, Maribel, para que te Bueno, yo quiero rescatar un poco, resumiendo, consejos o elementos importantes de la conversación, que bueno, que hemos tenido bastantes comentarios por el chat de que les ha gustado a la gente el tema, y bueno, y los consejos, ¿no? Quiero rescatar un poco para cerrar la parte del propósito, el tema del equilibrio, el establecimiento de metas y de aspiración para lograr los objetivos que nosotros nos propongamos, el tema de la comunicación, que es clave en cualquier entorno, y obviamente toda la parte humana. No podemos descuidar nuestro lado humano para después pensar en otras aristas de nuestra vida, ¿no? Creo que en ese sentido, bueno, la intervención ha sido bastante interesante. Interesante también la iniciativa que tiene por Psicólogos por Venezuela de ayudar a tanta gente que lo necesita y que bueno, que se encuentran en situaciones difíciles y que necesitan de esa mano de esa mano amiga, de esa ayuda bueno, también para avanzar, para escuchar a lo mejor ese mensaje que te refuerce lo que olvidaste que tienes en ti, pero que lo olvidaste, ¿no? Exactamente, sí. Esa fortaleza. Muy bello resumen, Maribel. Gracias. No, y gracias, agradecida por el tiempo y el espacio. Yo creo que nos quedamos cortas para seguir conversando del tema de la mentalidad y de tantas cosas enriquecedoras y que suman, que es lo importante, ¿no? Este espacio está hecho para eso, y bueno, y si la gente quiere otro tema, conversar otra cosa también, bueno, bienvenida el feedback. Sí. Exactamente. Bueno, muy bien. Yo ahorita te voy te voy a dar la palabra para que hagas el cierre, Marisabel, y les des los datos de contacto de tanto o tuyos o de Psicólogos Sin Fronteras, tanto para los venezolanos que estén dentro como fuera, o para quienes estén escuchando por alguna razón el programa que va a quedar en IGTV en la cuenta de Enfoque y Cambio, y que quieran colaborar con los proyectos que lleva la organización adelante. Agradecida, todo el cariño del mundo, sabes que te quiero mucho, que te admiro. Me encanta y a todo el grupo de Psicólogos Sin Fronteras, que son unas personas excepcionales, fuera de serie, que hacen un trabajo poco reconocido, pero que seguramente, bueno, está por ahí sembrando. Sí, mucha gente nos quiere, la verdad, y todo que se queda muy complacido las personas que llamaron en sufrimiento y lograron ver la vida de otra forma después que conversaron con los psicólogos de Psicólogos Sin Fronteras. Bueno, colocarle mucha intensidad emocional, mucha pasión, el hacer que todos los planes sean como una aventura para comenzar a tomar siempre acciones que vayan a hacer realidad los sueños. Vamos a hacer los sueños reales, objetivos y darle un poquito de magia a esos sueños para que se cumplan, ¿no? Así como soplarlos de modo que se cumplan y que sean parte de todo lo que nosotros intentamos en la vida y superar todos los procesos, porque siempre el mundo va a tener muchas dificultades y muchos momentos difíciles, pero tenemos que decir, pero también los hay buenos. Sumar buenos momentos para que eso nos haga posible el sentirnos con bienestar. Dios me las bendiga, sigan adelante, sigan trabajando, que ustedes lo hacen súper bien.
Ok. Claro. Súper Y agradecida. la cuenta de PS Venezuela, ¿verdad? PSF. De Venezuela, o sea, las siglas de psicólogo, S de sí, F de fronteras, Venezuela. Ahí estamos Muy en bien. Instagram, en Twitter, en Facebook estamos Psicólogos Sin Fronteras de Venezuela. Y los teléfonos, si es posible, 0424-292-5604. Pero hasta por Muy bien. Telegram se puede conseguir por PCF Venezuela. Y se llama Programa Perfecto. Acompañante. Seguro. Muy bien. Que les vaya Muy muy bien. bien. Y que Bien, todos sus muchas gracias, Muchas emprendimientos Aramis. gracias. Bendiciones. Súper Dios la agradecidas bendiga. y bueno, nos mantendremos conectados. Sí, Seguro. los invitamos a seguirnos por nuestras redes de Enfoque y Cambio, en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en nuestra página web y bueno, esperamos seguir teniendo invitados tan maravillosos como Marisabel y sus consejos o repetir con ella. Así que Que les vaya repetición. Con todo gusto y cariño. Lo hago con todo amor. Claro que sí. encantada, que estén muy bien. Gracias a todos los que nos acompañaron y se conectaron por unos minutos o durante todo Gracias a este todos. tiempo, que gracias a ellos pues podemos multiplicar este mensaje. Muchas Exacto. gracias y buenas noches. Adiós. Chaito. Buen dormir.